Buenas noches, ¿me pueden escuchar bien? Sí, licenciado, se le Buenas escucha. noches, Lick. Sí. Gracias. ¿Habíamos resuelto ya el préstamo bancario con intereses al vencimiento o solamente habíamos planteado las variables en la gráfica? Licenciado, nos quedamos cuando solo dio las variantes. Dijo que hoy día íbamos a continuar resolviendo ya que nos iba a tomar un poco de tiempo. Ok, entonces estamos bien con lo que estamos viendo el archivo. Nos habíamos dado variables como es el capital desembolsado o prestado, el plazo, la tasa de interés, los gastos bancarios incurridos y el tema de la reciprocidad, ¿no? Entonces, en el periodo cero, eh, el desembolso es una entrada de dinero positivo, los gastos bancarios es una salida de dinero negativo, la reciprocidad es un monto que tenemos que depositar en el banco, también es una salida de dinero. Y cuando termine los 4 meses y medio, tenemos que pagar el capital negativo, tenemos que pagar los intereses negativo y tenemos que recibir la devolución de la reciprocidad, es decir, de la plata que depositamos en el banco. Pero como todas estas variables están a un lado de la ecuación y lo llevamos al otro lado de la ecuación, van con signo cambiado, de esa forma se habían convertido en el mes 4 y medio el pago de capital y los intereses con signo positivo y la reciprocidad con signo negativo, ¿no? Pero simplemente es cuando nosotros pasamos al otro lado de la ecuación con el signo cambiado. Pero que en definitiva, si tomamos en cuenta esto que dijimos, que los desembolsos de dinero de hoy menos los desembolsos de dinero futuros traídos al presente deben dar cero, nos dirían que si todo lo llevamos a un lado de la ecuación, tendríamos esta situación, ¿no? Donde tenemos una salida de plata para el pago del capital, una salida de plata para el pago de los intereses y una entrada de plata por concepto de la reciprocidad, y todo eso nos da igual a cero. Entonces, simplemente para el tema de la gráfica, es que estamos llevando todos estos componentes al otro lado con el signo cambiado. Ok. Pero obviamente, para que cumpla con la definición que los dineros de hoy deben ser igual a los dineros del futuro traídos al presente, estos van a estar afectados por la tasa de descuento y el factor de descuento que va a estar dividiendo a todos estos valores de dinero que están a futuro. Ok, eso es analíticamente la manera en que vamos a trabajar con esta fuente de financiamiento que es un pasivo de corto plazo con intereses a su vencimiento. Dicho esto, lo que nos corresponde es darnos valores, es decir, vamos a asumir, digamos, una deuda de 50,000 pesos. Nos vamos a dar ya, hemos dicho, un plazo de 4 meses y medio. Vamos a aplicar una tasa de interés del 18%, unos gastos bancarios que erogamos por 3,800 pesos. Y repetimos, estos gastos deben estar asociados plenamente al préstamo. Dicho de otra manera, que si no tuviéramos préstamos, estos gastos bancarios serían cero, no habría. Y vamos a asumir una reciprocidad de 9,000 pesos.
que sería la plata que depositamos en el banco. Ahora, vamos a introducir la alícuota del impuesto a las utilidades, porque este va a ser un nuevo elemento. Y esa alícuota la vamos a fijar en un 25%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, viendo la gráfica, ¿qué tendríamos? Tendríamos un desembolso de capital de 50,000 pesos en el periodo cero. A esto tendríamos que quitar los gastos bancarios de 3,800 y quitar la reciprocidad de 9,000. Todos estos datos se hallan en el periodo cero. Y cuando terminen los 4 meses y medio, aparecerá el pago de capital, el pago de intereses, que no lo sabemos, pero lo podemos calcular inmediatamente, donde decimos que la I mayúscula es igual a capital, tasa por tiempo. Pero como la tasa es anual y el tiempo está en meses, este tiempo lo voy a dividir entre 12 para que se vuelva en años. Y eso nos derivaría que el importe de los intereses sea igual a pesos 3,375. Entonces, al final de los 3 meses estaría los 9,000 que devolvemos de capital, 3,375 por concepto de intereses y mi plata que me devuelven por la reciprocidad que es 9,000. Ah, no, 50,000 es la deuda, ¿no? Esa sería la situación de las variables colocadas en nuestro diagrama de tiempo-valor. Muy bien. Planteamos entonces esa ecuación donde decimos todos estos dineros de hoy son igual a los dineros del futuro, pero traídos al presente a una tasa que ignoramos cuánto es, pero que nos va a permitir que ambos flujos se igualen. Todo esto rápidamente despejando nos sale 3,759 más aquí 50,000. Vamos a hacer variable por variable. Son 50,000 menos 3,800 menos 9,000. Nos da 37,200. Acá tenemos 50,000 más 3,375 menos 9,000, ¿no? Entonces pueden verificar. Y todo esto está alcanzado por esta tasa de descuento 1 más I. Ok. Ahora tenemos dos alternativas. La primera alternativa es que en el denominador, en el exponente, perdón, del denominador, no coloquemos nada.
Y si no colocamos nada, se supone que está elevado a 1. Y la otra alternativa es que coloquemos el plazo, que en este caso es 4 meses y medio. En otras palabras, estamos hablando de que el plazo estaría en meses. En cambio, en la primera opción, el plazo estaría en plazos de 4 meses y medio. Plazos de 4 meses y medio. En cambio, abajo estamos hablando que el plazo está en meses. Eso va a determinar, en un caso, que vayamos a despejar la I y nos salga una tasa de interés del periodo 4 meses y medio. Y en el segundo caso, vayamos a despejar una tasa mensual. Es para ver la diferencia. Pero que, como dijimos posteriormente, al transformar ambas tasas en su expresión anual, los resultados van a ser totalmente idénticos. Licenciado, una consulta. Sí, El valor que tenemos en el dinero a futuro sí, es 50.000 más 3.375 menos 9.000, ¿verdad? sí. Me da 44.375, no sé si... A ver, tenemos 50,000 más 3,375 menos 9,000. Da 44,375. Sí, y una pregunta más, en abajo, ahí justamente también tendrían que ser los mismos valores, ¿verdad? Sí, es el mismo. Ah, ok. Es el mismo. Simplemente estamos cambiando el denominador del factor de actualización. Ok, si despejamos y ¿cuánto les da? Les dará seguramente esta cifra, ¿no? Al tanto por ciento les debería dar 19,29%. Confirme. En tanto, si trabajamos con periodos mensuales, nos daría un resultado igual. Esto lo vamos a hacer con calma. Entonces tenemos 37,200. Lo llevamos al otro lado. Decimos 44,375 sobre 37,200. Luego sacamos la raíz cuadrada, la raíz con índice de 4,5. Caramba. Ya. Esto nos da todo esto debe estar elevado a 1 dividido entre 4. Aquí tenemos, si vamos a trabajar con periodos de 4,5 meses, ¿cuántos periodos
Eso Licenciado, tenemos que... Sí, dime. al último resultado tendríamos que restarle 1 para el Sí, interés. Nos saldría aproximadamente 4%. esto lo elevamos uno y este es el resultado intermedio. Y para que la I se quede solita, tenemos que restar el 1, ¿no? Bueno, esta de acá arriba sería la tasa de interés de un periodo de 4 meses y medio. En cambio, esta otra sería una tasa de interés mensual de un mes. ¿Qué? Estas serían las dos alternativas con las que trabajarían. Ahora, para que esto sea más interactivo, saquen la tasa equivalente anual. Transformen estas tasas con periodos distintos a una tasa de interés anual. En ambos casos. A ver, un minuto para que saquen las dos tasas anuales. Carolina, ¿me puedes dar el resultado? Señorita Carol, Nina. Carol, prenda su micrófono. Señorita Nina, Carol, prenda su micrófono. ¿No se encuentra en clases? Parece que no. Vamos con otra persona. Al señor Fabricio Zapana. Buenas noches, licenciado. Aún no lo ¿Cuánto te tengo el salió, resultado. Fabricio? Aún no lo tengo el resultado. Estoy todavía calculando. A ver, 30 segundos más. No es muy complicado, ¿no?
¿Listo, Fabricio? ¿Cuánto te salió, José? 60.05%. Lo elevamos a ¿cuánto? Esto vendría a ser Tenemos elevado 12 a... entre 4 veces y medio, ¿no? Sí, licenciado. 60.05. Y trabajando con la otra tasa, la tasa mensual, uno más la tasa mensual, esto elevado a 12 menos 1. Y nos da exactamente las mismas tasas anuales como habíamos señalado, ¿no? ¿Alguna duda cómo estamos sacando esa tasa anual? Ok. Bueno, pero ahora la historia no se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un concepto que son los intereses, estos 3.375, y estos intereses tienen un efecto en el estado de resultados. Por supuesto, va a estar considerado como parte de los gastos o costos. Específicamente va a ser un costo financiero. Por el otro lado, este préstamo también tiene otro componente que son los gastos bancarios, que son los 3.900. ¿Dónde van a ir a parar? Al estado de resultados. Y en el estado de resultados va a figurar como gastos de la gestión, pero tanto los gastos bancarios como los intereses lo que van a hacer también es reducir la base imponible sobre la cual se va a calcular el impuesto a las utilidades. Entonces, ese efecto positivo que vamos a tener de pagar menos impuesto a las utilidades es necesario ahora considerar en el cálculo del costo de capital que acabamos de hacer. Una vez más, la empresa va a tener elaborado su estado de resultados con todos sus componentes relativos a las ventas o a los ingresos y todos sus componentes relativos a los costos y gastos. Y de la resta va a sacar su resultado neto de gestión, ¿no? Bueno, estos 3.800, como son gastos bancarios, van a venir a engrosar, ¿qué? Aquí, a los costos y gastos. Estos intereses, ¿dónde van a ir?
también acá, a engrosar las filas de los costos y los gastos. Y como vamos a tener entonces una menor base imponible, al tener una menor base imponible, lo que va a pasar es de que vamos a pagar un menor impuesto a las utilidades, porque tanto los gastos bancarios como los intereses son deducibles de impuestos. Obviamente, siempre y cuando sus intereses se marquen dentro del promedio de las tasas autorizadas del Banco Central, ¿no? Entonces, este efecto positivo que vamos a tener en un pago menor del impuesto a las utilidades, ahora lo tenemos que traducir en la ecuación. ¿Cómo? Es muy sencillo. Acá ya hemos visualizado, hemos identificado con variables la ecuación que hemos armado después con números, ¿no? Entonces, sobre esa ecuación vamos a colocar ahora lo que vamos a llamar el cálculo del costo de capital sin impuestos. Es decir, cuando hablo de sin impuestos, estoy tomando en cuenta ese impacto positivo que voy a tener de pagar menos impuesto a las utilidades. O mejor que sin impuestos, tenemos cálculo del costo de capital, considerando el efecto del impuesto. Entonces, lo que hacemos es la siguiente pregunta. Agarramos la primera variable de la ecuación que está a mano izquierda y decimos C. C es el capital que me está prestando el banco. Esa variable, que es el capital que me está prestando el banco, es una variable que va a ir al estado de resultados y después va a hacer que pague menos impuesto. Repito la pregunta, porque es la misma pregunta que tenemos que hacernos que en todas las variables. Agarramos la primera variable, que es la C, que es el capital. Esa variable va a ir a ser registrada en el estado de resultados y nos va a hacer bajar el impuesto a las utilidades, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Estamos callados, así que empezaremos a buscar gente que hable. A ver, señorita Jocelyn Choqueta, prenda su micrófono. Jocelyn Choqueta. Señorita Jocelyn Choqueta. No la tenemos con nosotros. Vamos con otra persona. Al señor Manuel Mamani. Señor Manuel Mamani. Manuel Mamani. Tampoco lo tenemos con nosotros. Veamos quién está. Natalie Rodríguez. Aquí está el licenciado. Yo creo que Natalie. sí iría en el estado de resultados. Sí, pero ya sabes, tienes que decirme por qué. Porque va a restar al resultado de antes de intereses e impuestos y nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Estamos claros de qué variable estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la variable que estamos Del hablando? costo financiero, licenciado. No,
¿Quién te ha dicho que el costo? Estamos hablando de la primera letra, la C, de la ecuación del lado izquierdo. De Ahí la dice, capital. ahí dice C menos GB menos R. Estamos hablando de la C, que es el capital. Ahora sí, dame tu respuesta. Mm, no iría en el estado de resultados, licenciado, ¿Por qué? porque esta cuenta va en el balance general, ¿A dónde? ¿A qué parte exactamente? va en... Tal vez a caja, licenciado, o a bancos. Claro, es un asiento de doble partida, ¿no? Ujú. Nos están desembolsando la plata, una parte va a caja y la otra, La otra sería un crédito por pagar, tal vez, o y eso en dónde está en el balance, ¿en qué parte? en los pasivos no corrientes. ¿Pasivos corrientes o no corrientes? No corrientes. Bueno, depende del préstamo, tal vez. Pues claro, pero aquí ya tienes claro, pues aquí está. ¿De qué tipo de préstamo estamos hablando? Aquí está. Entonces, a los pasivos corrientes, perdón, licenciado. Exactamente. Es un préstamo bancario a corto plazo. Entonces, esta C viene a ser la plata que nos está prestando el banco. Una cuenta es que va a ir a entrar al caja o bancos, como corresponda. Y la otra va a ir a engrosar los pasivos corrientes, va a aumentar. Entonces, la pregunta era, ¿esta variable va al estado de resultados y me hace pagar menos impuesto? Otra vez, Natalie, ¿cuál es tu respuesta? Que la capital va al balance general. Y entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? No va. No va, no entra, ¿no ve? Listo, ahí acabó. Ahora buscaremos otro muchacho. A ver, Gabriel Quinteros Payé. Gabriel Quinteros Payé. ¿Puede prender su micrófono, señor? Gabriel Quinteros Payé. Tercera llamada, Gabriel Quinteros Payé. No lo tenemos tampoco con nosotros, que es raro. Gastón Jarandilla. Adelante, Gastón, te escuchamos. Tienes habilitado tu micrófono, pero no se te escucha. Bueno, te vamos a hacer pasar por ahora. Buscaremos otro compañero. Marcelo Pazzi. Señor Marcelo Pazzi. Señor Marcelo Pazzi. ¿Está en clase, señor Marcelo Pazzi? No está. Qué difícil es que participen, Dios. A ver, Paola Vegas. Señorita Paola Vegas. Paola Vegas, poco lo tenemos en clase, no importa, aunque nos quedemos con 3 personas, vamos a seguir. Jorge Reguerín Espinosa. Señor Jorge Reguerín Espinosa.
Señor Jorge Reguerín Espinosa, tampoco está en clases. Rocío del Carmen Brañez. Señorita Rocío del Carmen Brañez. Señorita Rocío del Carmen Brañez. Tampoco lo tenemos en clase. Sara López. Señorita Sara López. Señorita Sara López. Tampoco está en clases. Digamos, Sergio y Ana. Buenas noches, licenciado. ¿Me logra escuchar? Claro que sí, Sergio. Fuerte y claro. Ok. Trabajemos contigo. Está bien, licenciado. Gastos bancarios. Esta variable va al estado de resultados y me hace bajar impuestos. Sí, licenciado. Va al estado de resultados a la parte de gastos. ¿A dónde va a ir al estado de resultados? A los gastos, o sea, en general, o sea, los que pueden incluir administrativos, Perfecto. como- Va a ir a la parte del rubro de gastos, ¿no? Probablemente, como tú dices, gastos administrativos y nos van a hacer bajar. Entonces, como va esa variable a influir, la vamos a multiplicar por 1 menos t. ¿Qué significa eso? Que no vamos a asumir el 100% del gasto, sino solamente el 75%. ¿Y de dónde sale el 75%? Porque la alícuota del impuesto es 25%. Entonces, estoy quitando de 100%, 25%, me queda 75%. Ese será el importe que la empresa asuma en materia de gastos bancarios. El otro 25% es lo que se ahorra por pagar menos impuestos. ¿Ok? Gracias. Siguiente variable que tenemos es la reciprocidad. Ahí nos vamos a ir otra vez a la lista de los grandes ausentes que tenemos esta noche y vamos a buscar a una muchacha. A ver, Dayana Juaniquina. Dayana Juaniquina, prenda su micrófono, señorita. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa con la reciprocidad? ¿Va al estado de resultados? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es la reciprocidad, no? Es la plata que el banco nos ha dicho que dejemos en una cuenta que tenemos que abrir. No, licenciado, no iría en el estado de resultados. ¿Dónde iría entonces? En el balance general, ¿A qué parte? en la parte de activo, ¿Corriente o no corriente? corriente. Perfecto, Dayana, no has caído. Iría efectivamente, reciprocidad es una plata que estamos dejando en una cuenta del banco. Es un activo, es una cuenta de banco, se llama, ¿no? Y es un activo de corto plazo. Entonces, como no va al estado de resultados y no me hace bajar impuestos, entonces lo dejo como está. No le multiplico por el factor 1 menos t. Ok, ahora vámonos al otro lado. Ahí tengo otra vez a la C. ¿Qué significa la C? En ese caso es la plata que estamos devolviendo al banco. El capital que me ha dado el banco se lo estoy pagando. Esa variable, ¿influye o no influye en el estado de resultados? A ver, Nicole Rodríguez, ¿qué me dices tú? Se ha desaparecido Nicole, se ha desconectado. Es raro. Marco Quispe,
Tú que tienes el micrófono abierto. Buenas noches, licenciado. ¿Qué dices La tú? parte de capital. Sí, la CNB, dice que significa capital. Sí. ¿Nos va a hacer Eh, bajar el impuesto, sí o no? ¿O va al estado de resultados? no, no va al estado de resultados, tampoco nos va a hacer bajar los impuestos, va al balance general. Muy bien, ¿a qué parte? Iría entre el activo y el pasivo. El activo disminuiría y el pasivo también disminuiría. Disminuye también, ¿no? Muy bien. Perfecto, queda claro. Ahora la buscaremos a doña Yulisa Huaranca. Señorita Yulisa Huaranca. ¿Puede prender su micrófono, Yulisa? Sí, licenciado presente. ¿Cómo estás, Yulisa? Parece no muy bien de salud, te escucho ronca. A ver, dime, el interés, esa I mayúscula que está a la derecha, ¿va al estado de resultados? El pago de los intereses, Yulisa. No, licenciado. ¿No va? ¿Dónde va entonces? A pasivo, ¿A pasivo? ¿Por qué? se puede ver reflejado en el flujo de caja como salida. A ver, te va a comentar algo más. Señorita Mabel Torres. Señorita Mabel Torres, prenda su micrófono. Mabel Torres, ¿está en clase? ¿Para qué preguntamos si no contesta, si no está? Pues. Benjamín Sánchez. Benjamín Sánchez, prende tu micrófono. Ok, ahora habla porque no te escuchamos. Ahora sí me escucha, licenciado. Adelante. ¿Qué dices tú, Benjamín? El tema de los intereses. ¿Va al estado de resultados? ¿Sí o no? Sí, va a la cuenta de gastos financieros. No, sí, Exactamente. ¿Y nos va a hacer no, bajar costos impuestos financieros. entonces? Nos va a hacer bajar impuestos, ¿no? Entonces le vamos a Sí. multiplicar por el factor 1 menos t. ¿Saben por qué estoy multiplicando por 1 menos t, no? Es porque no estamos asumiendo el total del gasto. Simplemente el 25% y el otro 25% me hace baja el impuesto. La reciprocidad tampoco es deducible porque es parte del activo. Y entonces con esto ya habríamos armado la ecuación considerando el efecto del impuesto. A partir de estos datos, ¿qué tendríamos? 50,000 por este lado. A eso le tendríamos que restar. A ver, le voy a poner de manera textual para que se fijen. Tendríamos gastos bancarios 3,800 multiplicado por 1 menos 0,25. Luego tendríamos la reciprocidad, que es 9,000. Y todo esto diríamos que es igual a los 50,000 más intereses 3,375 por
1 menos 0.25 menos 9,000. Así sería, ¿no, muchachos? Todo lo que hemos sustituido con números conforme a la parte analítica. Y todo esto debe estar dividido. Esto dividimos entre 1 más i. Eso es lo que tendríamos. Bueno, ya haciendo las operaciones, tenemos 3,800 por 1 menos 0.25 menos 9. 43,850. Ustedes me confirman si está hoy bien. Aquí tenemos 50 más 3,375 por 1 menos 0.25 menos 9,000. Todo sobre 1 más i. De donde i sale a ver, verifíquemelo mis cálculos, chicos. A ver si me falla, está saliendo negativo esa tasa, no debería ser. 50 menos. Licenciado, en la parte donde los 50,000 menos los 3,800 multiplicado por 1 menos 0.25 menos 9,000 me sale 38,150, no 43,850. ¿Sí? A ver, revisaremos. Sí, licenciado, no multiplicado por el 75%. Esto es así. Está bien, ¿no? Ahora sí, estaba mal en la celda calculada. Sí. Entonces nos da una tasa de interés del 14,11%, pero esta es una tasa de interés de un periodo de 4 meses y medio. Igual pueden trabajar con la tasa de interés mensual, no hay problema. Pero como los tiempos son cortos y hay que aprovechar, ya han visto que sale lo mismo. Y acá simplemente determinamos cuánto va a ser nuestra tasa anual. Y la tasa anual sería 1 más 14,11 elevado Donde las ropas debe estar, pues. nos da una tasa del 42.17. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bien. Recopilamos.
En este escenario, con esta fuente de financiamiento, que es el préstamo de corto plazo con intereses al vencimiento, primero hemos calculado el costo de capital sin tomar en cuenta el efecto de los impuestos. Sacamos una tasa de interés de 4 meses y medio y luego a partir de ese dato sacamos una tasa anual, 60.05, correcto. Pero para determinar el costo de capital tenemos que considerar los efectos que asume la empresa en materia de costos, pero también los beneficios que la empresa recibe producto de pagar menos impuestos. Entonces introducimos la variable impuesto en la ecuación y eso hace de que el costo financiero, el costo de capital ahora baje. O sea, el costo que asume la empresa no es del 60%, sino el costo real llega a ser 42%. ¿Por qué decimos real? Porque en el 60 todavía no habíamos descontado el beneficio que nosotros obtenemos. O sea, estamos sobreestimando la tasa. En cambio, cuando ya bajamos ese costo de capital a un 42% anual, ya hemos quitado el beneficio y al final nos quedamos con lo que realmente nos cuesta, que es el costo de capital real, y ese asciende al 42%. Entonces, este costo lo vamos a manchar con fondo de color verde, porque después este es el costo que se lo toma para efectos de la UAC. No tomamos el 60%, tomamos el 42%, porque se considera costos de capital que han sido considerados, que han sido tomados en cuenta el efecto en materia impositiva. Bien. Bien, mucho hemos tardado en hacer el ejercicio, este ya deberíamos hacerlo más corto. ¿Cómo sería el préstamo de corto plazo, pero con intereses anticipados? La información con la que vamos a trabajar es exactamente la misma, no va a cambiar. Es decir, tenemos los mismos datos. En la gráfica, desde el punto de vista analítico, algo sí va a cambiar. ¿Qué sería, chicos? ¿Qué es lo que cambia la gráfica? Esta es la gráfica de arriba, cuando los intereses se pagaban al vencimiento. ¿Qué pasa ahora en esta gráfica? Los intereses se pagan al inicio, entonces en el periodo cero, aquí es donde existirá una salida de plata por pago de los intereses. En cambio, cuando terminen los 4 meses y medio, ya no existirán los intereses porque ya han sido pagados al principio. Solo devolvemos el capital y descontamos la plata que me deben por concepto de reciprocidad. Ese sería el cambio que tendríamos si la fuente de financiamiento fuera un préstamo con intereses al inicio. Entonces, sustituyendo los datos por las variables, hablamos de 50,000 de capital, gastos bancarios 3,800 que me están restando, la reciprocidad por 9,000 que también me está restando, y finalmente los intereses, que serían la misma cifra que hemos calculado anteriormente, es decir, 3,375. Y todo eso va a ser igual a capital 50,000 que devolvemos menos la reciprocidad que le descuento, 9,000. Y estas dos cifras deben estar traídas al presente con este factor
1 más I. Calculamos. ¿Listo? Y finalmente decimos que la I es igual a a 21.21 como tasa de interés de un periodo de 4 meses y medio. Y de la misma manera, encontrando su tasa anual, diríamos que R nos da una tasa del 67%. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, antes de quitar el efecto de los impuestos, ¿alguien me podría decir por qué nos ha subido la tasa? Porque pagando al vencimiento nos salía 60% y ahora nos está dando una tasa anual del 67%. ¿Quién me podría explicar por qué ha subido? Si estamos trabajando con la misma tasa de interés, el mismo plazo, el mismo capital, ¿por qué sube? ¿O tenemos un error? ¿Qué me dicen? ¿Alguna explicación? La explicación es muy sencilla, ya hemos hablado esto de matemáticas financieras. El hecho de pagar los intereses por anticipado hace que el costo financiero de la fuente de financiamiento se incremente, porque no es lo mismo pagar intereses hoy que pagar dentro de 4 meses y medio. ¿Por qué? Porque si los intereses lo pagamos hoy, esa plata puede ser trabajada a la tasa del 18% por los siguientes 4 meses y medio. Entonces, como yo estoy anticipando su pago, lo que estoy haciendo es incrementar el costo de la fuente de financiamiento al tener que adelantar plata que debería cancelarse a los terminar los 4 meses y medio, si es que me hubiera prestado, si es que el banco me concedía intereses al vencimiento. Pero como no lo hace, ese hecho de adelantar esos intereses hace que la tasa del costo de capital se incremente. En pocas palabras, es más caro pagar intereses anticipados que el vencimiento. Es sencillo. Bien, si tenemos que introducir ahora el tema del impuesto, las variables que se verían afectadas
Ya hemos reflexionado sobre las mismas. Al capital no le afecta. A los gastos bancarios sí, entonces multiplicamos por 1 menos t. A la reciprocidad no. A los intereses sí, entonces esta también multiplicamos por 1 menos t. Y al otro lado, a ninguna de las dos variables. Entonces estamos hablando de que tenemos 50,000 menos tenemos 50,000 menos 3,800 multiplicado por 1 menos 0,25, 2,850 menos 9,000 y los intereses que serían 3,375 por 1 menos 0,25 nos da 2,500 y a este otro lado nos da los 41,000. Suma y finalmente la I quedará en 15,11, ¿no? Esta sería también una tasa de un periodo de 4 meses y medio. Y su respectiva tasa anual nos daría 45,53. Validen el resultado, muchachos, para que no se queden con la duda. Entonces, al haber sacado el beneficio de los impuestos, o sea, pagar menos impuesto, está haciendo que la tasa de interés anual vaya del 67% a un 45,53. Esta vendría a ser el costo de capital real, que también ahora lo vamos a manchar con el fondo verde oscuro para decir de todas las tasas con las que hemos trabajado en esta parte de los intereses pagados al inicio, esta es la tasa que en definitiva me importa rescatar para efectos de calcular el promedio ponderado. Bien, ¿alguna duda sobre esto? Ok, entonces hablamos ya de una deuda que tenemos con proveedores. Hemos hablado de una deuda que tengo con el banco en el corto plazo. Y ahora podemos pasar a deudas de largo plazo. Una de las cuentas típicas que suelen existir son las deudas bancarias a largo plazo, que no vienen a ser otra cosa que las benditas hipotecas, ¿no? Donde sí me conceden una deuda a largo plazo, pero obviamente me piden una garantía. Una garantía
y por lo general es una garantía física, puede ser un bien inmueble o cualquier bien sujeto a registro. Entonces de ahí derivan una hipoteca. Pues esta fuente de financiamiento figura dentro de los pasivos no corrientes de deudas de largo plazo. Y ahora también nos corresponde entonces hacer primero el análisis de las variables que solemos utilizar en este caso. Capital, sí, porque va a ser una cantidad de dinero que el banco nos va a prestar. Plazos, también, porque el banco nos fija un periodo para devolver su plata. Tasa de interés, por supuesto que sí, también nos va a dar. Gastos bancarios también se van a generar, porque con mayor razón, ¿no? Si tenemos que hipotecar algún bien, nos van a pedir, por ejemplo, el certificado catastral o el certificado que da derechos reales, es el llamado folio real, donde dice si el bien tiene alguna anotación, alguna deuda suficiente, por el banco probablemente nos va a pedir el evalúo hecho por algún experto, un perito que con ellos trabaje, nos va a dar la lista. Normalmente dan una lista de 10 personas. Dicen, esos son los peritos con los que trabajamos, así que llame usted y vea con quién trabaja. Pero ese perito obviamente no lo va a hacer gratis, ni tampoco el banco le paga. Le vamos a tener que pagar nosotros. Entonces, todos esos conceptos de legalizaciones, fotocopias, poder, etcétera, también entraría en esta bolsa grande que se llama gastos bancarios. Lo que ya no iría es reciprocidad, porque este tema solamente se aplica en caso de préstamos de corto plazo. En el largo plazo ya no va, ¿por qué? Porque están pidiéndonos garantías, ¿no? Ya no iría. Iría, por supuesto, el impuesto a las utilidades. Y lo que tendríamos que añadir aquí es la forma de pago. Es decir, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Ya nos han fijado el plazo, sí, pero ahora las cuotas, ¿qué periodicidad van a tener? Si van a ser mensuales, trimestrales, anuales, quinquenales. Y dos, ¿qué sistema de amortización nos van a aplicar? Entonces, en función de esas definiciones, pues se calcula la cuota que vamos a pagar periódicamente, ¿no? Pero estas serían las variables con las que vamos a trabajar, producto de lo cual ahora esa forma de pago la vamos a colocar con el valor de J, es decir, si tengo pagos mensuales o cuotas mensuales, nuestra J va a valer 12. Si tengo pagos anuales, mi J va a valer 1. Y luego tenemos que definir qué sistema de amortización, cualquiera de los que conocemos. Esas serían las variables con las que trabajamos con una deuda bancaria a largo plazo. Acá lo más problemático es tener cuadro de amortización, porque eso es lo más moroso. El resto ya es mucho más sencillo, ¿no? Ok. Entonces ustedes trabajarán con un horizonte de tiempo compatible con el plazo que les hayan otorgado, ¿no? Entonces será N periodos que ustedes tendrán para cancelar esa deuda.
No importa qué tipo de cuota determinen, lo que es seguro es que vamos a pagar intereses. Y eso para nosotros es la variable I mayor. Bueno, ahora pensemos. En el periodo 0, ¿qué entradas y salidas de dinero se van a dar, chicos? En términos de letra. ¿Cómo se han quedado callados? Capital, licenciado. Ahí, con signo positivo o negativo en el periodo 0. Positivo. Positivo, muy bien. ¿Qué más? Gastos bancarios. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Gastos bancarios. Correcto. Luego, en el periodo 1 va a pasar algo. Puede ser el primer año, o puede ser el primer mes, o el primer semestre. No importa. Va a haber alguna entrada y salida de plata. Estamos hablando de una hipoteca, ¿no? ¿Qué dicen? ¿O no hay nada? A ver, una muchacha que esté despierta todavía. Lucía Valdivieso. Presente, licenciado. ¿Qué dices, Lucía? A ver, dime, ¿qué va a pasar en el periodo 1? ¿O no va a pasar nada? Quizá dependiendo la forma de pago haya interés. ¿Qué pagarías en el primer periodo? ¿Solo intereses? Mm, Ponte a pensar qué sucede en la vida real. Te prestas por 10 años y dicen te vamos a cobrar cada mes. ¿Qué pasa Así que cuando el termine el mes? capital más y también los intereses. Entonces se tiene que pagar capital más intereses, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el método, se va a definir el importe de los intereses y el importe del capital. Entonces, por eso lo vamos a hacer con número, con letras y con un número, para decir es el capital del periodo 1 y el interés del periodo 1. Ya va a depender qué método usemos para saber cuánto vale C1 y 1. En el segundo periodo, puede ser año, puede ser mes, lo que quieran. Pagamos el interés del periodo 2 y el capital del periodo 2. En el periodo 3 pagamos lo propio, las mismas variables, simplemente que correspondan a dicho periodo. ¿Cuántas veces hacemos esto? N veces, conforme el periodo que nos hayan dado de plazo. Vamos a hacer el último pago de capital, el capital N, y el último pago de intereses N. ¿Algo más sucederá? Tal vez al final. ¿Qué dicen? ¿Hay una variable más, chicos? ¿Sí o no? La reciprocidad, No, licenciado. Reciprocidad dijimos que en el largo plazo ya no existe, ¿no? Que la reciprocidad solamente es corto plazo porque no hay garantías. Acá ya nos están pidiendo una garantía que es la hipoteca.
Entonces no habrá nada más. ¿Por qué? Porque en el último mes, en el último año, en el último semestre, se cancela la última cuota que tiene la última porción de capital y el último interés. O sea, ya no hay nada más en el periodo N. ¿De acuerdo? Bueno, como están muy callados, parece que están muy cansados. Por eso debe ser. Lo vamos a dejar acá. Con esto vamos a trabajar la próxima clase. Y vamos a determinar su costo de capital de esta fuente de financiamiento de largo plazo, ¿ok? Vamos a trabajar con otro formato mucho más fácil que el anterior, porque hay una lógica de generación de cada cuota. Entonces es bien fácil trabajarlo con una matriz. Los veo el día miércoles, chicos. Cuídense.